Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la clase de hoy? Primero que todo, que ustedes sean capaces de identificar aquellos instrumentos curriculares que implica la planificación. ¿Ya? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son los énfasis? ¿Ya? También que sean capaces de identificar contenidos estructurantes dentro de la progresión educativa y principalmente todo lo que se declara en las bases curriculares, cuyo objetivo es promover la autonomía del docente para que sea capaz de hacer la contextualización de esto, aplicando todo lo que lo rodea, como son las características del establecimiento educacional, el tipo de niños que están en sus aulas, cuáles son sus estilos de aprendizaje, cuáles son sus ritmos de aprendizaje, cuáles son los tipos de inteligencia que convergen en cada una de sus salas, para que ustedes puedan tomar decisiones y diseñar e implementar una planificación contextualizada. ¿Qué es el currículum? Uno de los principales autores que habla del currículum es César Korn, ¿ya? Y él plantea que vamos a entender el currículum como un proyecto que preside las actividades educativas escolares, ¿ya? Que preside, o sea que se hace antes de ejecutar una actividad educativa, antes de ejecutar una clase. ¿Por qué? Porque es importante que se haga antes, porque yo en ese documento voy a plasmar intenciones, voy a plasmar metas, voy a plasmar finalidades, acciones que voy a hacer, y eso tengo que tenerlo previo a la ejecución de mi clase, ¿ya? Porque eso demuestra que hay una responsabilidad y un compromiso social de parte del profesor antes de ejecutar su clase. Y para esto, el currículum o todos estos materiales técnicos pedagógicos que vamos a ir analizando posteriormente nos van a ir permitiendo dar respuesta a ciertas interrogantes que nosotros queremos plasmar en nuestra planificación. La primera pregunta que se hace un profesor antes de planificar es: ¿qué quiero enseñar? Y esa respuesta me la dan mis mismos estudiantes, me las dan los programas de estudio, ¿ya? ¿Cuándo enseñar? Al cuándo me refiero a los diferentes tiempos, cuándo es prudente hacer el inicio, cuándo es prudente hacer el desarrollo, cuándo es prudente hacer el cierre, cuándo es prudente volver a reafirmar la motivación, cuándo es importante retroceder, cuáles son la evolución psicológica en cuanto a los grupos etarios de mis estudiantes. Eso también me indica a mí el cuándo, ¿ya? ¿Se acuerdan que no era lo mismo enseñar los incas, los mayas y los aztecas en un tercero básico y después enseñarlos nuevamente en quinto básico? ¿Ya? Lo mismo acá. Tengo que considerar cuáles son las edades de mis estudiantes, cuáles son las características psicológicas de mis estudiantes, cuál es la evolución cerebral según la edad de mis estudiantes. ¿Ya? Esto va muy vinculado también con lo que estuvimos viendo en las teorías del aprendizaje. ¿Se dan cuenta que todo se va entrelazando? Ya, lo mismo. ¿Ya? Otro punto que voy a tener en consideración es el cómo enseñar, ¿ya? Y eso tiene que ver con la didáctica. ¿Qué actividades son más llamativas para mis estudiantes? ¿Qué actividades generan mayor impacto en mis estudiantes? ¿Qué actividades me permiten que ellos pongan más atención o que se sientan más motivados? Y eso también ustedes lo van a ir conociendo en función de que vayan avanzando en las otras asignaturas. Prontamente a lo mejor van a tener didáctica general o van a tener didáctica de las respectivas especialidades. ¿Ok? Entonces tú tienes que preguntarte cómo voy a enseñar y con qué. ¿Cuáles van a ser mis recursos didácticos que yo voy a utilizar para mi clase? A lo mejor voy a hacer una salida a terreno, entonces necesito gestionar el lugar donde voy a llevar a los estudiantes a terreno. Necesito a lo mejor trabajar con láminas, necesito trabajar con a lo mejor videos, con extractos o películas completas, necesito trabajar con material concreto, ¿ya? Necesito trabajar con, a lo mejor con maquetas, con representaciones gráficas de lo que quiero enseñar, ¿ya? También nos pregunta
tenemos que preguntarnos, ¿y cuándo es pertinente evaluar? ¿Y cómo tengo que evaluar a mis estudiantes? ¿Ya? Todo eso está dentro de lo que es el concepto de currículum. Y César Cole lo plantea muy bien en esta cita. Acá hay otra definición planteada por Ortiz, ¿ya? Que él dice que todas las experiencias planificadas, provistas o incorporadas por la escuela para ayudar al estudiante a lograr un objetivo al máximo de sus habilidades, ¿ya? Son actividades planificadas, por eso la terminología planificación, ¿ya? ¿Y cuál es el fin de planificar? Que usted pueda hacer buenas clases y que sus estudiantes puedan aprender y que puedan lograr un desarrollo máximo de sus habilidades o de sus competencias. Recuerden que nosotros apuntamos a la integralidad. Nosotros necesitamos que nuestros estudiantes se manejen conceptualmente en el tema que voy a abordar, pero también que sea capaz de hacer, ejecutar, llevar a cabo procedimientos y que también eso lo pueda extrapolar en una buena acción, ¿ya? En la parte actitudinal, la conciencia del ser. Lo que yo aprendo en el colegio o lo que yo aprendo en el liceo, en algún momento yo lo voy a utilizar para un bien, ¿ya? Incluso hay personas que lo que aprendan con ustedes les va a servir incluso hasta cuando egresen del sistema escolar, ¿ya? A lo mejor en su vida laboral, en su vida en el centro de formación técnica, en su vida en el instituto, en su vida en la universidad, en su vida en alguna escuela matriz, ya dependiendo de las diferentes decisiones que vayan tomando nuestros estudiantes en su futuro. ¿Ya? Esta también es una definición planteada por Ortiz. ¿Y cuáles son los fundamentos del currículum? ¿Por qué existe el currículum? ¿Cuáles son las decisiones de los estados para establecer que es necesario dentro de las políticas públicas y las políticas educacionales que exista un currículum? ¿Ya? Por lo general los países fundamentan la existencia de un currículum, ya que este orienta la construcción de lo que es el país en sí, ¿ya? Permite a través de la educación podemos construir un país mejor, ¿ya? Esto es lo que está declarado en la mayoría de las constituciones de los respectivos países y las frases son más o menos similares, ¿ya? ¿Y por qué necesitan que las personas se eduquen? Para lograr fines económicos, fines políticos, filosóficos, culturales, sociales, pedagógicos, psicológicos, ecológicos, y cada país va a ir poniendo diferentes terminologías, ¿ya? Por eso es importante el currículum visto desde el Estado, ¿ya? Y para elaborar un currículum, para definir qué va a aprender un estudiante, para definir cuáles van a ser estos documentos técnicos pedagógicos emanados por el Ministerio de Educación, estos se construyen en función de fuentes, ¿ya? Y se señala que existen 4 fuentes principales al hablar de currículum, ¿ya? Tenemos una fuente de carácter psicológica, que es la que nos habla de las edades, del desarrollo cerebral, ¿ya? Del el trabajar con las emociones al momento de enseñar, ¿ya? Tenemos una fuente que es de carácter sociológico. ¿Qué espera la sociedad que formemos con nuestros estudiantes? ¿Cuál es el proyecto de vida que tiene, en características generales, tiene el Estado para la población? ¿Ya? Acá implica, bueno, lo principal que dice la Constitución hasta el momento. Recuerden que nosotros estamos en un proceso de volver a redactar o hacerle modificaciones a la Constitución, ¿ya? Pero hoy por hoy dice que a través de la educación vamos a lograr formar ciudadanos integrales que van a ser capaces de integrarse en una sociedad de forma óptima, ¿ya? Ese es el fundamento sociológico principal en el que se sustenta el currículum en Chile, ¿ya? También tenemos las fuentes pedagógicas, que tiene que ver con todo lo que tiene que hacer el profesor, con todo lo que tiene que hacer la comunidad educativa, con todo lo que tiene que hacer el estudiante, ¿ya? Y la fuente epistemológica habla de todos los conceptos y terminologías
que pertenecen al currículum, ¿ya? Esas 4 fuentes son las que se convergen para la elaboración de los documentos técnicos pedagógicos que usted utiliza de consulta al momento de planificar. ¿Ya? Acá está con sus respectivas definiciones cada una de las fuentes del currículum, como les iba señalando anteriormente, ¿ya? La primera, la fuente sociológica, tiene la finalidad. ¿Y cuál es la finalidad principal? Dar respuesta a lo declarado en la Constitución y para nosotros como profesores promover la movilidad social, promover el sentido de justicia social, promover el sentido de equidad, promover el sentido de el avanzar, las altas expectativas, ¿ya? Eso todo influye en lo que es la fuente sociológica, ¿ya? Y acá van a estar plasmados los diferentes objetivos, los propósitos, las finalidades que se busquen con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Las fuentes psicológicas, como ya les señalé anteriormente, van muy de la mano con las teorías del aprendizaje, que tienen que ver con el cuándo es pertinente enseñar. ¿A qué edad es pertinente enseñar a leer? ¿A qué edad es pertinente enseñar la tabla periódica de los elementos químicos? Ya, todo esto te lo va entregando. ¿Cuáles son las configuraciones cerebrales de nuestros estudiantes en función de las respectivas edades que tienen? ¿Qué tiene que aprender un niño en primero básico? ¿Qué tiene que aprender un niño en cuarto medio? ¿Ya? Y eso te lo proporciona o te colabora las fuentes de carácter psicológicas, ¿ya? Después las fuentes pedagógicas son las que apuntan ya a la toma de decisiones propiamente tal del profesor o profesora y apuntan al cómo enseñar, ¿ya? Que tiene que ver con qué metodologías, qué técnicas y qué estrategias de enseñanza nosotros vamos a seleccionar en función de todo el conocimiento que tenemos sobre el grupo curso al cual vamos a atender o en el cual vamos a enseñar, ¿ya? Recuerden que ningún curso, ningún estudiante es igual al otro, ¿ya? Todos son diversos, todos tienen sus particularidades, pero sí son iguales en derecho. Tienen derecho a educarse, tienen derecho a ser respetados en su diversidad, ¿ya? Tienen derecho al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿de acuerdo? Y la fuente epistemológica, como les iba señalando, tiene que ver con toda la parte conceptual, ¿ya? Tomando en cuenta las 3 fuentes anteriores, yo voy a definir o se me van a entregar los lineamientos generales sobre el qué voy a enseñar. ¿Cuáles son los contenidos pertinentes para cada curso? Y esos contenidos van dentro de ciertas unidades y todo eso responde a objetivos de aprendizaje y cada uno de esos objetivos de aprendizaje tiene sus respectivos indicadores de evaluación y tienen sugerencias para trabajar con mis estudiantes, ¿ya? Estas son las fuentes. Cuando usted tome en sus manos un texto escolar, cuando usted tenga en sus manos un programa de asignatura, cuando usted tenga en sus manos una planificación, tiene que tomar conciencia de que ese documento pasó por las 4 fuentes o las 4 fuentes convergen en ese documento que usted tiene en sus manos, ¿ya? Ese documento no se creó de forma aleatoria, ¿ya? Sino que se tomó en cuenta las fuentes sociológicas, las fuentes psicológicas, las fuentes pedagógicas y las fuentes epistemológicas, ¿ya? Principalmente la sociológica, la psicológica y la epistemológica a usted se le va a entregar, va a estar ahí. Pero la fuente pedagógica, por lo general, va a ser una creación o una innovación o una adaptación de usted. Ya van a haber muchas sugerencias, pero al final el que toma la última decisión en cuanto a las fuentes pedagógicas es el profesor o profesora.